Vamos a permitir que más gente tenga acceso a estas charlas. Yo sabemos que el que estén alternadas, que haya al mismo tiempo tantas conversaciones, de pronto es difícil elegir la que te gusta o la que quieres, porque de pronto tienes que elegir, ¿no? Pero a la vez también creo que es muy importante que vamos a realmente abrir. Es decir, esto no lo hemos dicho de forma tan abierta, pero lo que queremos es que estén disponibles estas charlas de forma gratuita, de forma posterior. Vamos a ver la forma en cómo quienes formaron parte de este summit se lleven una guía, porque cada charla tiene bullets muy precisos de qué hacer. Creo que estamos previo a iniciar esta charla con Pedro, estamos sacando unas conclusiones del summit. Creo que cada quien se lleva mucha información muy valiosa. Creo que tener personas como Pedro en la sala, que viene de Colombia, que nos comparte su experiencia, y esta labor tan grande que has hecho a través de redes sociales, Pedro, que yo estoy seguro que pues has conectado a mucha gente, has hecho vínculos, redes interesantísimas, y que es tan valioso en este momento porque el cannabis en México, la industria requiere mucha información, mucho input, mucha guía, mucha gente que le pueda dar esta conducción que nos permita decir por dónde. No tenemos que adivinar nada. No debemos adivinar nada. Creo que lo importante aquí es estar bien informados. Pedro, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien, queridos amigos. Muchas gracias por invitarme. Definitivamente este Summit ha sido una experiencia increíble y todas las personas, bueno, que han estado acá así lo pueden atestiguar. Increíble. He visto salas con 200 personas de manera consistente desde el jueves, viernes, sábado. Definitivamente el interés está ahí y claramente la credibilidad del equipo de Logic, pues, bueno, se ha construido a pulso y estos son los frutos de ese esfuerzo. Los felicito y les agradezco por tenerme acá. Muchísimas gracias, Pedro. ¿Y qué tema es tuyo? Tu tema específicamente para mí es muy importante porque las redes sociales hoy, pleno 2021, juegan un papel privilegiado y a la vez se han convertido en un poder. Sí, se han convertido en una especie de... Si antes hablábamos del cuarto poder en los medios de comunicación tradicionales, diríamos que este es el quinto poder, diagonal, canal. No quiero hablar de política, no lo voy a hacer, pero voy a traer a colación lo que se dio a finales del año pasado, cuando a un presidente del país más importante del mundo, las corporaciones, en este caso, las redes sociales dicen no more, y así como pueden ser un potencializador, también pueden ser un obstáculo. Y para esta industria, lamentablemente, no es un potencializador. Y por eso está aquí con nosotros. Pero no todo está perdido. Exacto. Es decir, no necesariamente quiere decir que no haya una solución, no hay una opción. Y Pedro, lo has hecho muy bien. Yo te he visto construir una red muy interesante a través de una red social nueva, poco conocida. Es por esa red social que estamos aquí reunidos y que hemos sido muy pocos. Santiago también por acá tengo, Pedro, Israel, mucha gente de la que ha formado parte de este summit tuvo ese punto de encuentro, ¿no? Entonces, claro. Pedro, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, Ricardo, muchas gracias, Roberto. Es un honor para mí estar haciendo parte de este summit y bueno, podemos entrar en materia y abordar este tema tan interesante. Hablo muy brevemente de mí. Yo soy abogado colombiano, experto en cannabis, en regulación de cannabis y pues también en negocios internacionales y cadenas de valor agropecuarias, exportadoras, así que llevo ya 3 años y medio en la industria del cannabis. Tengo acá en Colombia una empresa verticalmente integrada para la producción desde la semilla hasta el producto final, pero sobre todo en los últimos meses, con la entrada en escena de esta nueva red social, ¿no? Clubhouse, de la que hablaremos un poco más adelante, pues se ha dado una situación en la que yo he decidido jugar un rol que ha funcionado bastante bien, de empezar a construir comunidades en redes sociales. Y bueno, hay que entender muy bien este panorama que presenta el social media para poder efectivamente comunicar y narrar este intrincado universo del cannabis.
que bueno, como todos sabemos, está apenas comenzando y todavía falta mucho por regular y por normalizar, así que vamos a dar el recorrido de esta conversación y ojalá podamos traerle algunas claridades y sobre todo que emerjan muchas preguntas, porque es lo más importante, ¿no? Más que tener la respuesta correcta, es saber hacer las preguntas correctas y creo que eso es mucho más valioso. Perfecto. Pues bueno, gracias Pedro por estar con nosotros. Esta plática es traída por ustedes por Logic. Y bueno, vamos a arrancar con la primera pregunta que tenemos para el día de hoy, que es, ¿cuáles son los problemas más comunes que se tienen en la difusión general del cannabis por redes sociales? Bueno, básicamente hay un tema fundamental en la difusión general del cannabis y es la incertidumbre. No hay certidumbre absoluta sobre qué se puede y qué no se puede hacer. Hay unas líneas generales y hay que entender acá que hay una base normativa de fondo, que son las regulaciones en cada uno de los países en donde existe un mercado de cannabis legal, y están las normativas internas que todas las empresas son autónomas de dictarlas, como en el caso de las plataformas de redes sociales, cuya base, la mayoría, se encuentra en los Estados Unidos y se rige por la normativa de los Estados Unidos, pero digamos que el cruce de esos dos entramados normativos son los que uno tiene que entender muy bien para poder navegar este universo de redes sociales, entendiendo el cannabis como un mensaje a comunicar a través de estas plataformas. Entonces, fundamentalmente hay que diferenciar dos conceptos. Una cosa es publicar, compartir de manera orgánica contenidos que tengan que ver con cannabis, y otra cosa es utilizar las plataformas de las redes sociales para hacer publicidad, ¿sí? Lo que se llaman los ads, campañas publicitarias para poder crecer el ámbito de alcance del público al que se llega con los mensajes. Entonces, haciendo un breve recorrido, cuando comenzaron las redes sociales, la organicidad, o sea, el alcance orgánico que tenían las publicaciones era 1 a 1. Tú tenías 1000 seguidores, tú publicabas algo y a los 1000 seguidores les llegaba el mensaje. Pero eso, conforme creció la base de afiliados o miembros de estas redes sociales, pues cambió, y cuando el negocio se volvió a vender los ads publicitarios, pues claramente los algoritmos empezaron a restringir este alcance orgánico de manera tal que las personas o las marcas que quisieran hacer más eficiente su transmisión de mensajes y mayor el alcance del público al que querían llegar, pues tienen que pagar, tienen que entrar haciendo ads pagos. Y claramente es el principal obstáculo, ya que cuando uno revisa las políticas generales de Facebook, ¿no? En su sección 5 habla de productos, drogas y productos relacionados con drogas. Entonces, de entrada, ¿no? Cualquier producto relacionado con una sustancia psicoactiva, y ahí claramente lo dice, cualquiera puede entrar a la página y dice: evitar usar imágenes de accesorios para fumar como pipas de agua y papel de fumar, evitar usar imágenes de marihuana, ya sea de uso recreativo o médico, evitar usar imágenes que insinúen el uso de una droga con fines recreativos. Y esto no solamente se extiende a las imágenes, sino también a los copies o textos. Es decir, básicamente es imposible hacer ads a través del filtro de Facebook, y entendemos que Facebook e Instagram comparten las mismas políticas porque hacen parte del mismo grupo empresarial. Entonces, ahí lo que hay que entender es que esta prohibición se extiende no solamente a las empresas o a las compañías que tienen directo contacto con la flor, con la planta, con el cannabis, sino también a lo que se llaman los ancillaries, o las compañías, las empresas que tienen servicios conexos como educación, como logística, como advertisement, ¿sí? Hay casos específicos que se han documentado claramente, ¿no? Por ejemplo, un caso de una empresa que estaba promoviendo cursos educativos para la industria del cannabis en un condado específico en Estados Unidos, en donde ya es legal, y estaba segmentado a audiencias de mayores de 21 años que mostraran interés en tópicos específicos, y aún así esa página fue cerrada sin previo aviso. Entonces, el reto central, y es que construir una audiencia en redes sociales pues implica un costo enorme, porque hay que hacer publicaciones, entonces hay que tener quienes diseñen los contenidos, hay que tener quienes curen la información, hay que tener community managers, y eso siempre cuesta y se traduce en costos de $1 por follower. Y construir una plataforma para que luego de un día a otro, sin previo aviso, te borren la cuenta, pues es una pérdida enorme y es un riesgo que no vale la pena correr. Entonces, cuando, por ejemplo, ¿cómo puede uno entender una estrategia para navegar en medio de esas restricciones que plantean
las aplicaciones. Si nosotros miramos Facebook, Instagram, Twitter también tiene esta prohibición, Pinterest también la tiene, básicamente todo, LinkedIn también tiene restricciones a hacer ads. Recordemos que estamos hablando de publicidad paga, ¿sí? Para llegar a un mayor alcance. Entonces, aquí nos queda... Te voy a interrumpir un poco porque justamente hoy en la mañana Manuel Cojab, que es reconocido abogado, tiktokero, no sabes con el dolor que se expresaba, y no era publicidad, era simple y sencillamente que hizo una publicación que pudiera parecer o que era aparentemente contraria, y le te tumbaron su cuenta. Tener 270,000 seguidores en TikTok, tú sabes lo que vale eso, ¿no? El alcance de tener 270,000 seguidores a cero, a no poder acceder a tu cuenta porque ya no existe. Es verdaderamente trágico que esto pase, y definitivamente es un escenario, como vuelvo a la primera palabra, incertidumbre. Hay completa incertidumbre a la hora de navegar las redes sociales y hablar y difundir en torno al cannabis. Entonces, si salimos de los ads y hablamos de los contenidos orgánicos, que es el único escenario con el que realmente contamos, ya ahí también vamos a ser objeto de curaduría y censura por parte de los algoritmos de las aplicaciones. ¿Qué es aquello que no se puede bajo ninguna manera? Cuando hablamos de ads, están las restricciones, y cuando hablamos de las publicaciones orgánicas, hablamos de las prohibiciones. Está completamente prohibido estimular el consumo, ¿sí? Hablarle a audiencias menores de edad, ¿sí? Y mostrar, ellos lo dicen como mostrar lujosamente o mostrar decorosamente como algo trendy, consumir una sustancia, ¿no? Entonces estamos en un área gris, y hemos visto empresas que logran sacar adelante ads porque utilizan lenguajes que pueden pasar desapercibidos a los algoritmos. No obstante, nosotros consideramos que es un riesgo que no vale la pena tomar. Definitivamente acá a lo que hay que apostarle es a construir orgánicamente comunidades, ¿no? No crear audiencia. Una cosa es una audiencia y otra cosa es una comunidad. La comunidad se basa en el diálogo recíproco y fluido, y es un poco hacia lo que hay que apostarle. Una frase clarita: engage more, promote less. Hay que enganchar con la audiencia, ¿sí? Y hay que evitar hablar de lo que se vende, de transacciones económicas, de dosificaciones. Hemos visto un caso, por ejemplo, en Clubhouse hablamos con alguien que subió una receta, y por decir los gramos, 20 miligramos dijo en dosificación. Solo por eso el algoritmo le flagueó la cuenta, y era una cuenta con 15,000 seguidores. Entonces, son líneas muy delgadas que hay que tener mucho cuidado a la hora de caminar entre ellas, pero claramente no es un mensaje desesperanzador el que traigo acá. Hay mecanismos, hay caminos, hay formas de hacerlo. Entonces, definitivamente sería bueno que exploremos esa ruta. Definitivamente, social media, ¿no? Las plataformas de redes sociales tienen un tráfico, tienen una comunidad, tienen una audiencia gigante, pero eso no le pertenece a uno. Definitivamente, el principal consejo en estrategia digital es: hay que basarnos en una website propia. Hay que tener una landing page, una página donde se centren todas las conversaciones, y también hay que apostarle a utilizar multicanalidad, de manera tal que hay que decirlo con todas sus letras, nunca vamos a estar exentos de que nos vayan a banear o a borrar una cuenta. Entonces es mejor tener presencia en diferentes redes por si algo de esto llega a ocurrir, pues no sea una tragedia o pues una pérdida tan grande como la del colega Manuel Cojab, que bueno, sentimos mucho su pérdida porque es una de las cuentas más valiosas que hemos encontrado en la comunidad legal en TikTok. Y justamente, a ver, hay que platicarlo. Cada una de estas pláticas, cada una de estas preguntas ha sido formulada de manera estratégica para abordar los temas. Y cuando yo estaba formulando este proyecto contigo, esta plática, Pedro, me compartías de un caso en específico, de una cuenta que ya tenía prácticamente asegurada la inversión y que la perdió porque simple y sencillamente de un día para otro ya dejó de existir. No sé si fue Facebook o qué red social la que de pronto restringió el acceso a la cuenta, y de tener un proyecto con una muy buena perspectiva, 3, 2, 1, desapareció.
Completamente, completamente. Y lo hemos visto pasar una y otra y otra y otra vez. Yo conozco más de 7 casos directos de amigos o gente que está en la industria acá. Una de las empresas más grandes en Colombia, su fundador, que además es hijo de una celebridad muy reconocida y muy querida por todos acá en Colombia, tenía su cuenta con más de 40,000 seguidores en Instagram y de la noche a la mañana, adiós. Entonces, es muy incierto. Hay cuentas, hay gente que tú ves y salen abiertamente, ¿no? Con las flores y fumando y están allí y tienen 100,000, 120,000 seguidores y no pasa nada. Y hay otras cuentas que simplemente porque el algoritmo le pareció. Hay otro elemento importante que hay que destacar acá y es que recordemos que en las redes sociales también existe la posibilidad de la denuncia de contenido. Entonces, no solamente es el algoritmo, sino también un competidor malicioso puede simplemente denunciar que tú estás violando los reglamentos de la comunidad o los guidelines de la plataforma, inmediatamente te van a banear o te flaguean. Y si tienes algún contenido que utilice un término o una imagen que no le guste al algoritmo, adiós también, sin ninguna explicación, sin ningún recurso de apelación posible. Pedro, platícanos cómo puedes aprovechar las redes sociales existentes para crear canales de networking que ayuden a crecer tus proyectos de forma global. Bueno, aquí ¿Lo has hecho? Sí, exactamente. Acá definitivamente ya debo mencionar la entrada en el escenario de Clubhouse, que Clubhouse finalmente apareció, pues ya llevaba un año de fundada, pero yo llegué a ella a finales de enero, cuando realmente estaba empezando su crecimiento exponencial y me encontré con una plataforma en donde es como un LinkedIn mezclado con podcasting en vivo. Entonces, combina dos de las redes o dos de las maneras más eficientes que hasta el momento había. Primero, para poder hablar de cannabis. Ahora más adelante vamos a abordar puntualmente esa afirmación, pero que presta unas funcionalidades que son muy, digamos, muy eficientes para desarrollar networking. Entonces, les voy a contar un poco cómo fue mi experiencia con Clubhouse. Entré a la comunidad de Clubhouse, invitado por alguien de la industria en Estados Unidos, y empecé a entrar a la comunidad latina, que no era tan numerosa, no había más de, no sé, 100,000 personas de habla hispana en Clubhouse en ese momento. Y yo empecé a hablar de cannabis, empecé a ser consistente. Esto es una recomendación que es completamente aplicable para todo el lenguaje que usemos en social media. Hay que tratar de ser relevantes, hay que tratar de ser consistentes, ¿sí? Y hay que tratar de mantener siempre el enfoque en el interlocutor, ¿sí? No se puede centrar en hablar, o sea, volvemos a decirlo, engage more, promote less. O sea, no salgas a promover y hablar y a decir, sino trata de entender qué es lo que necesita el público. Y para mí, la clave para atravesar todas estas intrincadas líneas de obstaculización que hay en las redes sociales es educación. Hay que generar contenido educativo, hay que promover la educación a todo nivel, porque hoy por hoy hay que hablarlo claramente, el mercado de la demanda del cannabis global todavía no está creado. Hay que trabajar por crearlo, hay que trabajar por educar a todas las personas en la cadena de valor. Pero volviendo al tema central de la pregunta, hay que utilizar estratégicamente las redes sociales y entender cómo puede uno utilizar cada una de ellas para conectar. Definitivamente para mí el pack que no puede faltar al día de hoy es Clubhouse, LinkedIn e Instagram, ¿sí? Son las 3 plataformas para mí más robustas para poder crear canales de networking que ayuden a crecer un proyecto de forma global. Pero definitivamente hay que dar el salto, no solamente quedarse en la interacción en el social media, ¿sí? En la misma plataforma, sino ir a hacer DM, hacer unas llamadas y empezar a crear proyectos en conjunto, porque también vemos que siempre ocurren las conversaciones en caliente, pero si tú no sacas de ahí un proyecto que se materialice en algo, pues se queda la conversación en la sala, se queda en un chat de DMs en Instagram. Y traigo a colación el ejemplo de este Summit, ¿no? Que ustedes lo tenían ya adentro, pero apenas vieron la plataforma de Clubhouse, conectamos y esto se esparció fuertemente. A mí me gustaría preguntarles a ustedes, para ustedes, ¿cuál fue la red, ahorita lo vemos al principio, más relevante para lograr este exitoso evento? Porque definitivamente es un evento exitoso, hay que decirlo. Cuando tú vas a un congreso en físico, por ejemplo, acá tenemos 60 participantes en la sala. Esto es una sala llena en un congreso normal, de los que uno va en Los Ángeles, en New York, en cualquier lado. Entonces, esto es una cosa exitosísima. ¿Cómo estiman ustedes que juegan las redes en esto?
Mira, hubo dos factores. El primero es, yo además de ser como tu abogado, soy muy inquieto en el tema marketero. Hay que hablarlo así abiertamente. Y una parte fue comunicar a través de redes sociales, particularmente Facebook, por medio de una campaña que la realidad es que no sabemos qué tanta efectividad tuvo porque tuvimos mucho impulso también por LinkedIn, de forma muy orgánica, y el apoyo también de gente como tú que nos ayudó. Corrimos una campaña, si se fijan, toda la comunicación del evento es una comunicación muy sobria, que si bien es cierto ayuda a que la puedas promover, también no ayuda porque el mensaje no dice qué es, ¿no? Entonces, es difícil porque pues, obviamente no puedes hacer uso de elementos que tú bien mencionas, aunque de alguna manera sí colamos algunas cosas por ahí, ¿no? Es un tema de un esfuerzo de ir y venir, pero un riesgo constante porque sabemos que, por ejemplo, la comunidad que nosotros tenemos en Facebook, que si bien es cierto no es muy grande, son 21,000 personas, nos costó 2 años construir, ¿no? Entonces, de pronto decir, oye, cualquier día me la pueden tumbar, pues sí es un riesgo que hay que correr, ni modo. Pero bueno, la realidad es que sí fue una combinación entre LinkedIn, Facebook, tu apoyo por medio de Clubhouse y otras que se van sumando. Así que sí, hay que hacer un esfuerzo constante en diferentes redes. Pedro, platícanos cómo usar creativamente el lenguaje para comunicar sobre el cannabis, el objeto de escritura. ¿Cómo está escurridizo en las redes sociales? Bueno, fundamentalmente hay que entender cuáles son las palabras que no se deben usar, cuáles son las imágenes y los mensajes que no se deben transmitir, y entender realmente qué es lo que va a agregarle valor a la comunidad. Porque primero hay que entender que no se pueden hacer ads, por ahora no pensemos en ads. Claro, existen grietas pequeñas entre las que uno se puede meter y hacer, digamos, algunos anuncios. Yo lo desaconsejo porque es un riesgo muy grande que te tumben una cuenta en la que llevas invirtiendo, mejor dicho, una cuenta, no, una comunidad a la que llevas apostando, invirtiendo, y que de un momento a otro te la desarticulen al tumbarte la cuenta, pues es un costo demasiado alto que yo creo que no hay campaña que valga la pena para eso. Pero si uno identifica cuáles son los contenidos que verdaderamente son relevantes, ¿no? Encontramos primero la educación. Claramente la educación es el principal pilar que hay que poner en el fondo. Hay que educar en todos los sentidos. Hay que educar sobre la necesidad, ¿no? de informar a los pacientes cuáles sí, cuáles no son los efectos, digamos, buenos para la salud de esta medicina, pero también hay que educar a los médicos, hay que educar al público en general, hay que educar a los comunicadores. Entonces, hay un montón de, digamos, espacios que se pueden llenar y que definitivamente no van a incluir ni ofrecer servicios, ni hablar de dosificaciones, ni promover el consumo. Eso no se puede hacer y hay que sacarlo de la mesa con absoluta claridad. Pero aparte de esto hay un montón de recursos que se pueden empezar a utilizar y definitivamente hacen parte de la estrategia que les voy a contar muy brevemente. Existen las 3 formas más viables ahorita para comunicar cannabis, son a través de blogs, a través de podcast y a través de contenido en video, ¿sí? Eso obviamente se filtra en SEO y se cuelga, como lo decía en un principio, en una website, ¿ok? Pero social media tiene que utilizarse para resignificar esos contenidos. Entonces tú puedes hacer un post incluyendo los lenguajes que los marqueteros recomiendan, ¿no? Entonces, en vez de hablar de para qué sirve el CBD, entonces 5 tips para optimizar tus hábitos de sueño, por ejemplo, y los listas y redireccionas a tu blog, y en el blog sí te expones con mucha más amplitud cómo vinculas tú eso con el CBD, pero no puedes poner el cannabis como el centro de la comunicación. Los podcasts claramente han sido hasta ahora la manera más efectiva de poder hablar más libre sin tener, digamos, censura al respecto, y por eso en parte es que Clubhouse ha resultado como tan exitoso en ese frente. Y pues claramente el video, pues los videos son uno de los contenidos que generan más engagement, eso ya está, digamos que más que demostrado.
y pues claramente es una estrategia que hay que saber utilizar, nuevamente entendiendo que no hay que mostrar lo que se ha utilizado en nivel gráfico para sostener la censura. Entonces, la hojita del cannabis, ¿no? El porro, el rasta, ese tipo de informaciones, claro, son identidad cultural, está bien, pero si de lo que se trata es de llevar este lenguaje al público en general y romper el estigma y de verdad concientizar a la gente de que esto no es una planta satánica, que esto no es una droga destructiva, que tiene un montón de efectos benéficos para la salud, pues lo primero que tenemos que hacer es desprendernos de esa iconografía que se utilizó durante muchas décadas de manera consistente para traer connotaciones negativas a la planta. Entonces es un tema de semiótica, es un tema de cómo utilizar los símbolos de manera correcta, y yo pienso que es empezar a asociarlo con hábitos sanos, con personas saludables. Entonces empezar a identificar influenciadores, pero gente que tenga un mensaje positivo que comunicar sobre sus experiencias con el cannabis, gente que le comunique a los demás sin necesariamente salir a decir, no, pues yo fumo y míreme, soy exitoso. Simplemente gente que con su mensaje, atletas, empresarios y comunicadores, casos de éxito de empresarios del cannabis, etcétera. Hay muchas maneras de traer un mensaje constructivo sin necesariamente incurrir en los espacios comunes, en los lugares comunes que ha traído el lenguaje de la estigmatización durante muchas décadas. Y pues también hay unas social media, hay unas redes sociales que son cannabis friendly, que también hay que explorarlas, y hay que empezar a explorar esos espacios para traer también ese tráfico nuevamente a nuestro landing page, a nuestra plataforma, porque definitivamente aquí la data es lo más importante, y la única forma de uno tener su propia data es pues tener su website y traer a la gente, obviamente ofreciendo cosas de valor que motive a que la gente llegue a tu web. Entonces tú en tu sala de Clubhouse das una charla interesante y dice, bueno, a todos los que vinieron a esta charla, muchas gracias, entran a la cuenta de Instagram y por un DM les vamos a mandar un PDF con toda la información de lo que hablamos acá en esta sesión, o entren a nuestro canal de YouTube y van a ver una retransmisión de una entrevista 1 a 1 con este personaje. En fin, empezar a llevar de distintas plataformas hacia nuestra web para que podamos tener el control de nuestro público, y ahí sí poder tener unas comunicaciones más abiertas a través de SMS, a través de mailing list, que pues, bueno, ya ahí sí no hay censura porque ya estás hablando directamente con el cliente. Y estas 4 plataformas que las quiero dejar mencionadas porque es interesante explorarlas son LeafWire, MJ-Link, Weedable y Cana SOS. Son 4 plataformas que ya tienen tiempo y que buscan conectar gente precisamente del mundo del cannabis, que sirve para identificar el público que ya es cannabis friendly, pero recordemos que el reto es hablar con la gente que no es cannabis friendly. Esa es la verdadera clave en este escenario. Es un reto bastante importante, bueno, en el que esperamos poder tener éxito con nuestros esfuerzos. Pero cuéntanos cuáles son actualmente en Latinoamérica los canales de mayor influencia que hay que seguir, que hablan de cannabis. Ahorita nos acabas de mencionar 4. Sin embargo, en estas redes existen otros que no han sido tirados todavía y que seguramente hay que seguir. ¿Tienes algunos que nos puedas compartir? Bueno, yo acá voy a hablar fundamentalmente del que para nosotros en este momento es el más importante. Definitivamente vemos que en el mediano plazo va a ser muy influyente, y es Clubhouse, ¿no? Y es Cannabis en Español, el primer club de cannabis en habla hispana en Clubhouse, en donde estamos trayendo gente muy relevante en la industria a traer educación e información muy valiosa, conectando con audiencias cada vez mayores y abordando la temática de distintos ángulos. Pero, por ejemplo, hay algo muy interesante también, y es empezar a explorar las páginas web de las grandes empresas que ya están haciendo una labor muy importante. Por ejemplo, ustedes entran a la website de Avicana, que Avicana es una de las empresas más grandes en Colombia, y ellos están permanentemente subiendo contenido y dando educación para los profesionales de la salud. Ese es un tema que hay que traer a colación, ¿no? De las restricciones normativas, porque así es en Colombia. En Colombia, por ejemplo, el decreto 613, en su capítulo 5, prohíbe completamente cualquier ejercicio publicitario. O sea que así
las redes sociales permitieran, si yo como licenciatario hago una campaña dirigida al público en general y no me la tumba Facebook, pero me lo ve el ministerio, pierdo mis licencias. Entonces, es como para ilustrar lo complejo que es este escenario. Pero las plataformas que ya están autorizadas, de las empresas que ya están funcionando, están agarrando la única directriz que nos permite la norma colombiana, que creo que es una manera muy sensata de hacerlo, y es dirigir la comunicación a los profesionales de la salud. Eso sí está permitido. Se puede hacer bajo la norma colombiana, nuevamente, no las redes sociales, comunicarle directamente a los profesionales de la salud. Entonces, yo invito, ese es uno de los canales que creo que todo el mundo debería seguir, y es visitar las websites de las empresas que ya llevan tiempo en la industria, como Chiron, como Avicana, como Blueberries, como Medcolcana, que todos están generando un contenido y que ya, como están en la industria, ya tienen curado cuál es el contenido que sí se puede compartir. Entonces, pienso que eso y... ¿Perdón? Pedro, justo me encantó eso que dijiste, porque hoy en la mañana era una de las cosas que comentábamos dentro del marco regulatorio para México. La única publicidad hoy día posible en materia de productos medicamentosos de cannabis es, igual que en Colombia, dirigida a los médicos. Entonces, de pronto decía uno, ¿cómo hacer? Si no eres una estratega de marketing o de publicidad, quizá no te da la cabeza, y de pronto tú nos dices, volteen a ver lo que ya se está haciendo en otros lugares, cómo se está haciendo, y en la medida en que sea aplicable, repliquémoslo. Eso me encantó. Y Pedro, bueno, tenemos más adelante el tema de Clubhouse para que puedas explicarnos ahora sí que cómo podremos o cómo podrán los que todavía no están en esa red social, pues ahora sí que acceder, y por supuesto hablar de cómo explotar al máximo esta y las demás redes sociales. Perfecto. Claro que sí. Hay otra cosa que hay que agregar, mis queridos colegas, y es que también por el estado de desarrollo que aún está muy primigenio, que nos falta todavía mucho por desarrollar, pues las autoridades sanitarias no pueden permitir que una empresa o que una marca promueva un claim, o sea, una afirmación de algún beneficio médico, hasta que ese beneficio médico no haya sido acreditado plenamente a través de los mecanismos que ya están desarrollados o ya está inventado, que son las pruebas clínicas que exige la industria farmacéutica. Entonces, hay que entender que por mucho entusiasmo que nosotros tengamos, por mucho que sepamos que es una planta que no nos va a generar, digamos, ninguna sobredosis, ningún infarto, ningún accidente cerebrovascular, que no va a pasar nada, digamos, que afecte la vida de la persona, pues tampoco podemos afirmar a ciencia cierta sus beneficios médicos, porque tiene que desarrollarse la investigación científica. Entonces, seguramente en unos años ya vamos a encontrar la posibilidad de, como vemos en las noticias, antes en el prime time, usted ve la publicidad de aspirina y para el dolor de cabeza, pero porque se hizo todo el recorrido médico-científico para poder llegar a sostener ese claim, esa afirmación. Entonces, por ahora, yo pienso que en estos primeros años es más importante enfocarnos en la educación en general, en el awareness de que esto no es una planta nociva, no es una droga destructiva, estamos en proceso de adoptarla, y simplemente poner la discusión sobre la mesa para mí es suficiente ganancia. Yo pienso que todavía falta bastante por lograr, y si queremos ver cómo va a comportarse este mercado hacia adelante, pues tenemos que mirar cómo han hecho otras sociedades, ¿sí?, para resolver este tema, y es muy importante ver lo que se ha hecho con el tabaco y con el alcohol, que muy seguramente se va a parecer bastante la reglamentación que permita la publicidad para estos temas. Fíjate que hay dos cosas que me gustaría comentar. La primera es, tú estuviste o acabas de estar en una sala, sí, pues sí, es una sala con un gran expositor, Carlos Santoscoy, y el tema creo que tiene mucho que ver. Me encantaría, si nos permites, el resumen de esta charla, que creo que vale mucho la pena, porque es una persona que viene de otras industrias que tienen que ver con restricciones. Me encantaría que pudieras hacer como un complemento de esa sala en la que estuviste de forma previa, para que nos puedas dar un poquito más de por dónde pueden ser o cuáles son esas conclusiones en específico. Sí, claro que sí. Precisamente hay que entender que cuando se abra este mercado, nunca vamos a aspirar a poder comunicar libremente
este contenido, porque primero, y esto nunca va a cambiar, a los menores de edad no les vamos a poder hacer advertisement, ¿sí? Nunca se va a poder. Segundo, nunca se va a poder promover, digamos, como para vender alcohol, no se promueve la borrachera ni el desorden, sino simplemente el producto como tal. Acá va a haber muchas restricciones y hay que ser muy creativos y sobre todo, no pensar tanto en llegarle a un gran público, sino empezar a construir desde este momento relaciones con la audiencia con la que tú te estás comunicando. Y la palabra que más salió a flote en esa conversación fue microsegmentación y microinfluencia. Es súper, súper importante identificar cómo vamos a crecer nosotros a partir de mercados de nicho. Acá se va a mover todo por nichos. Yo creo completamente que acá no se va a llegar a escenarios de publicidad masiva ni venta masiva. Yo veo que el cannabis no se va a mover en esos aspectos, por lo menos no en sus usos recreativos y no en sus usos medicinales. Ya de pronto en sus usos industriales va a ser un tema distinto, pero pues ya no estamos hablando de cannabinoides, sino de pues, el resto de beneficios que este producto tiene, como muy bien ayer lo mencionaba nuestro amigo Memo Nieto en una charla demasiado interesante también. Entonces, yo creo que es una conversación que hay que no solamente sostenerla ahora, sino seguirla sosteniendo durante muchos años, porque pues, todo está por hacerse acá y definitivamente, pues qué oportuno que estamos teniéndola en este momento. Y sí, creo que definitivamente hay que ser muy creativos, hay que ser ingeniosos y sobre todo hay que entender muy bien las reglas porque cualquier desliz cuesta un montón. No solamente que te tumben la cuenta, que bueno, ya vamos a ver, eso vale un dinero, pero también puedes incurrir en una infracción legal que amerite que te quiten tus licencias y que te quiten tu empresa. Y bueno, eso sí ya es una cosa demasiado fuerte para lidiar con ella. Entonces hay que ser muy prudentes y eso sí, hay que siempre tener un equipo profesional que te acompañe, que te haga un assessment legal de lo que vas a hacer. O sea, necesariamente se tiene que tener un abogado dentro del equipo de publicistas que esté haciendo revisión por lo menos estratégica de las publicaciones y de lo que se va, porque son riesgos que, como lo volvemos a decir, pueden resultar demasiado costosos. Estimado Pedro, pues muchísimas gracias. Te esperamos en la última sala. Vas a cerrar este summit junto con personajes interesantísimos, junto con Mayisa, junto con Santiago, junto con Israel, hablando del futuro. Van a haber dos salas, una que tenga que ver con la regulación, la ley en general. Va a ser una ponencia impresionante la que se va a juntar, pero a la par va a estar quien esté del lado legal, se va a hablar acerca de la ley, de la nueva ley que está por salir, pero quien esté del lado comercial o del lado de negocios, a la par va a haber un cierre en el cual tú eres protagonista. Te agradecemos muchísimo, Pedro, todo el apoyo que nos has brindado, todo el entusiasmo, todo el cariño que nos has dado a esta comunidad que estás formando. Gracias por formar parte de este summit y gracias por compartir todo este conocimiento. ¿Puedo hablar un par de minutitos? Quedan un par de minutitos para como redondear la idea de Clubhouse. Veo que hay varias preguntas. Y de hecho justo iba a abrir con eso. Por ahí hay muchos que quieren saber qué es. Ahora vas a hablarnos de qué es Clubhouse y que quieren integrarse. Ahorita ya vas a decir los pormenores, pero yo tengo también varias invitaciones, así que ya sea que te contacten a ti, Pedro, o que tengamos en la comunidad que tenemos de Clubhouse de Cannabis, también hay invitaciones disponibles, sino que nos escriban también por el Instagram y los invitamos a Clubhouse. Por favor, ¿qué es Clubhouse y por qué pareciera que es la red social del Summit y del futuro? Bueno, mire, yo les voy a decir lo siguiente. En menos de 2 meses que llevo en Clubhouse, yo considero que ya en los términos del network que he logrado construir, voy a hablarlo desde el punto de vista anecdótico, porque es la manera de infundir el entusiasmo en los demás. Yo ya he hecho varias decenas de miles de dólares solamente en networking, ¿no? Las personas con las que me he conectado, la calidad de esas conexiones. Yo ya he hecho negocios, yo ya tengo 2 LOIs firmados para una proveeduría de semilla y venta de flor y otra para la asociación en la constitución de una empresa fuera de Colombia y prestar servicios legales bueno, ahí hay un montón de cosas que se están desarrollando acá con nuestro equipo en México. Entonces,
Esto en menos de 2 meses es una cosa increíble, pero realmente lo más importante es como en torno a Clubhouse empezamos a crear un grupo de personas, una comunidad de gente supremamente valiosa, con muchas iniciativas, con capacidad de creación de contenido, que hablan de cocina, que hablan de agricultura, que hablan de medicina, que hablan de investigación científica, que hablan de publicidad, que hablan de periodismo, cada uno con su propio background y con su propio ímpetu. Y lo que estamos construyendo es una plataforma robusta en la que cada uno viene, promueve sus salas. Clubhouse es una plataforma de chat de voz en grupos, es como un podcast interactivo en tiempo real en grupos. Entonces, la idea es que vamos promoviendo temáticas para conversaciones específicas. La gente se suma de acuerdo al título de la sala, al tema que se va a discutir, a las personas que hacen parte de esa sala. Y las discusiones son supremamente nutritivas, son supremamente valiosas. Nosotros ya tenemos, por ejemplo, una sala que se llama LATAM Cannabis Embassy, en donde estamos empezando a conectar a la industria de habla inglesa con la industria hispana, cosa que no había ocurrido y hemos estado hablando en muchas salas en inglés y a todo el mundo le parece maravillosa la idea. Tenemos una sala que se llama Charlando el Buen Cannabis con nuestros amigos Israel Madrid y María de México, pues que también se está desarrollando bastante bien. Tenemos nuestra sala Cannabis en Español, en donde traemos expertos de todas partes, y la semana entrante vamos a tener a los licenciados Ricardo y Roberto para que nos hablen ampliamente de toda esta constructiva y maravillosa experiencia en este Summit. Tenemos, bueno, a nuestra amiga Yesenia, que es la creadora del LATAM Cannabis Embassy. Ahora va a empezar una a la que invité a Carlos, a quien acabé de entrevistar, a Carlos Santoscoy, una sala maravillosa que se va a llamar Cannabis Marketing Ninjas, porque creo que el marketing en cannabis en redes sociales requiere de habilidades que nos hacen convertirnos en ninjas, definitivamente. Hay que ser un ninja del marketing y del marco legal para poder hacer esto sin cometer errores, porque hay que decirlo con total claridad como digamos, conclusión de esta charla, no es fácil y lo que se arriesga es mucho cuando uno se lanza a hacer marketing con una plataforma sin contar con el asesoramiento y tener una lectura clara de todo el panorama. Nos apasiona el tema, sí, pero hay que también meterle cálculo y entendimiento de los marcos legales y normativos, porque si no podemos echar al traste mucho esfuerzo, mucho tiempo y, bueno, mucho valor, mucho costo que se le mete a eso en términos de hora de trabajo intelectual. Entonces, dicho lo anterior, espero pues que todos estén muy motivados. Nos pueden enviar DMs a @richiro, @murguillo, a todos los que están aquí que ya se han identificado en el chat para que reciban su invitación. La única restricción ahorita para entrar a Clubhouse es que se tiene que contar con un iPhone, pero ya hoy los desarrolladores dijeron que en mayo sale la aplicación para Android. Y bueno, definitivamente Clubhouse es muy bueno, pero como corolario de todas las reflexiones que hicimos es que hay que tener una plataforma omnicanal o multicanal o transmedia en donde tú tengas semillas puestas en todas partes, de manera tal que si en algún momento algo te cierran, pues bueno, tienes contacto con tu comunidad por el resto de los frentes. Hasta ahora, hasta el día de hoy, Clubhouse es para mí el escenario ideal para hablar del cannabis sin censura. Para mí en este momento es la casa de la libertad de expresión y hasta el momento se ha mantenido así, esperemos que siga siendo así, pero definitivamente yo nunca había recibido tanto turnover, tanto retorno de ninguna otra red social como lo que está pasando con Clubhouse. Y pues bueno, vamos a hacer la plataforma, la comunidad hispanohablante de cannabis más grande, estoy seguro de eso. Y los frutos, pues bueno, los vamos a seguir viendo. Acá están preguntando que si podemos poner los contactos en el chat, los estamos poniendo en este momento. Estoy poniendo el mío, @murguillo, estamos poniendo Richiro, y mis amigos del grupo que están aquí también pueden irlos poniendo, aunque bueno, este chat ya dentro de poco se autodestruirá, pero yo creo que con esos dos, Murguillo, Richie Roy y el de sino que nos busquen también. Mi querido Pedro, que nos busquen en LinkedIn y ahí nos vemos, de ahí conectamos y de ahí nos pasamos a seguir esta charla en Clubhouse. Pedro Murillo, damas y caballeros, muchas gracias. Gracias a ti por aceptar la invitación. Gracias a ti, además, por formar parte integral de este Summit. No nada más lo tuvimos como ponente, lo tuvimos como un gran moderador, motivando y haciendo nacer las ideas. Promotor. Moderador.
ponente, invitado especial en este tema y además un gran profesional. Coincidimos contigo, Pedro. Gracias a Clubhouse que nos hizo coincidir. Mil y mil gracias, muchachos, y gracias a toda la audiencia. Me siento honrado, 70 personas. Nunca había estado hablando ante un público tan amplio, excepto cuando participé en un concurso de estudiantes de Derecho hace como 10 años. Entonces es muy emocionante. Muchas gracias, y esto es una señal de que estamos haciendo las cosas bien. Así que un gran abrazo a todos, a mis amigos del Club Cannabis en Español, Marisol y todos los demás. Bueno, gracias por ese gran esfuerzo y esa constancia que definitivamente es lo que ha hecho que todo esto haya surgido. Y este último segundo para saludar a Israel, que acaba de unirse, porque sé que estaba moderando en otra sala. Isra, gracias por todo el esfuerzo y por esta construcción de comunidad, amigo. Qué bueno verte allí, brother. Y bueno, este Summit ha sido un éxito. Muchas gracias a ti también. Y hablábamos de la magia de Clubhouse que ocurre una y otra vez, y este evento es fruto de ello. Un honor trabajar entre ustedes, un honor ser y contarme como uno más en este equipo, y muchísimas gracias. Gracias. Gracias.